85 etapas del derecho procesal. 1. Etapa de las legis actiones. Corresponde a la época arcaica. 2. Etapa del procedimiento per fórmulas. Se desarrolla durante la época clásica. Estas dos etapas se conocen bajo el nombre de Ordo Judiciorum. Ambas tienen como característica común, que el proceso se divide en dos fases, la primera se lleva a cabo ante el pretor, y se denomina in iure, la segunda se celebra ante el juez y se llama apud judicem, o in iudicio. 3. Etapa del procedimiento extra ordinem, o extraordinaria cognitio, que desplaza al procedimiento formulario a finales de la época clásica. El procedimiento extraordinario se agota en una sola vía. 86. Etapa de las legis actiones. Estas solo podían ser utilizadas por los ciudadanos en la ciudad de Roma, o en una milla alrededor de la ciudad. Se llevaban a cabo mediante determinados gestos y rigurosas formas orales ante el magistrado. Según las instituciones de Gallo, las acciones de la ley eran 5. 1. Legis actio per sacramentum, por apuesta. Legis actio per sacramentum in rem. Se utiliza para la vindicatio, esto es, cuando se trata del derecho que tiene el paterfamilias sobre personas o cosas, tales como, la patria potestas, manus, dominica potestas, propiedad sobre las cosas, reclamación de una herencia, etc. Las partes celebran ante el pretor una apuesta, sacramentum, de 500 ases si el valor de la cosa es superior a 1000 ases o de 50 ases si es inferior. A los 30 días se nombra al juez y las partes se ponían de acuerdo en el día para comparecer ante el juez nombrado, entonces le exponían brevemente el caso y se llevaban a cabo los alegatos, para que el juez dictara sentencia. Se celebraba de la siguiente manera: el que reclamaba la cosa llevaba una vara, vindicta, en la mano, y asiendo el objeto, por ejemplo, un esclavo, decía así: afirmo que este esclavo me pertenece en propiedad quiritaria por causa legítima, como lo digo ante ti lo someto a mi vara. Dicho esto ponía la vara encima del esclavo. Por su parte el adversario decía y hacía otro tanto, contra vindicatio, entonces el pretor decía: dejad uno y otro al esclavo. Posteriormente, el que había reclamado primero preguntaba a su adversario: te pido que digas por qué causa legítima has reclamado. Este contestaba: como propietario que soy, he impuesto mi vara. Luego decía el demandante: tú has reclamado sin derecho y por ello te reto a una apuesta sacramental por valor de 500 ases. El adversario decía a su vez: y yo a ti. Legis actio per sacramentum in personam. Sirve para reclamar por la responsabilidad personal. No se sabe cómo se tramitaba, aunque es probable que en forma similar a la in rem. 2. Legis actio per iudicis arbitrive postulationem. Por petición al juez. Servía para reclamar deudas nacidas de una esponsio, para dividir herencias entre coherederos, familiae erciscundae, y para terminar con la copropiedad, communi dividundo. El actor afirmaba su derecho y si el demandado negaba su pretensión se procedía de inmediato al nombramiento del juez o árbitro. El demandante decía así: afirmo que me debes dar 10.000 sestercios a causa de un contrato verbal, te pido que digas si es verdad o no. El adversario decía que no era verdad, y el demandante decía: dices que no, y por ello, a ti, pretor, te pido que nombres un juez o un árbitro. 3. Legis actio per condictionem, por emplazamiento. Se utilizaba para reclamar deudas de dinero, certa pecunia. Posteriormente también para reclamar deudas de cualquier objeto determinado, alia certae res. Al ejercitar esta acción no es necesario mencionar la causa de donde nace la obligación. El actor exponía su pretensión ante el pretor y si el demandado negaba se hacía el nombramiento del juez a los 30 días. El actor decía: afirmo que me debes dar 10.000 sestercios, te pido que digas si es verdad o no. El demandado negaba y el actor decía: dices que no, y por ello te emplazo para elegir juez dentro de 30 días. 4. Legis actio per manus iniectionem, por aprehensión corporales ejecutiva. Se ejercita 30 días después de haberse dictado la sentencia, o bien, de haber reconocido el demandado la pretensión del actor ante el pretor, confessio in iure. También cuando la deuda es tan evidente que no necesita ser declarada en una sentencia, como ejemplo, el fiador que ha pagado por el deudor principal. El acreedor conduce al deudor ante el pretor y allí hace la imposición de la mano sobre el hombro del demandado, este no puede desasirse pero puede presentarse un tercero, vindex, y discutir con el ejecutante sobre la procedencia de la imposición de la mano. Si el magistrado la estima improcedente,
el vindex deberá pagar al ejecutante el doble de la suma que estaba obligado a pagar el ejecutado, litis crescencia, en tanto que ha habido resistencia infundada a la pretensión del demandante. Si el vindex no se presenta, el magistrado hace la adictio, por la que el ejecutado es atribuido al ejecutante, éste lo lleva a su casa por 60 días en cadenas, cuyo peso no debe exceder de 15 libras, y si el ejecutado no puede procurarse comida, el ejecutante deberá proporcionarle al menos 1 libra diaria de harina. Durante 3 días de mercado, el ejecutado es llevado ante el pretor, allí el ejecutante proclama públicamente la deuda, hecho lo cual, si nadie paga por él, puede darle muerte al ejecutado o venderlo como esclavo trans Tiberim, es decir, fuera de Roma, cuando el Tíber era límite de la ciudad. Si hay concurrencia de acreedores, pueden estos descuartizar el cadáver y repartírselo. El demandante decía: tengo una sentencia o condena contra ti por valor de 10.000 sestercios, y puesto que no has pagado, con este motivo, me apodero de ti a causa de la sentencia de 10.000 sestercios. Al decir esto lo agarraba con la mano. 5 Legis actio per pignoris capionelm. La acción de la ley por la toma de prenda, es también un medio de ejecución. Puede celebrarse sin la presencia del pretor, en ausencia del demandado y en día nefasto, inhábil, las palabras solemnes no las transmite Gallo. Se concede para el cobro de créditos religiosos, fiscales y militares, así por ejemplo, la ley de las 12 tablas estableció toma de prenda contra el que, habiendo comprado una res para sacrificar a los dioses, no pagó el precio. También se concedía a favor de los publicanos o cobradores de impuestos, contra los que debían algún impuesto. 87 El procedimiento per formulas. El procedimiento formulario se desarrolla, al igual que